¿Alguna vez te has preguntado si la historia que conoces sobre la primera mujer realmente refleja toda la verdad? Déjanos tu comentario y cuéntanos si alguna vez has sentido que algo no encajaba. Hoy vamos a sumergirnos en un misterio que desafía siglos de interpretación y podría cambiar para siempre la forma en que comprendes las Escrituras, desvelando un enigma que ha permanecido oculto en las sombras de la historia bíblica. Porque en lo profundo de las narrativas sagradas se esconde una figura enigmática, una mujer que, según antiguos escritos y tradiciones ocultas, habría desafiado la primacía de Eva y marcado para siempre el destino espiritual de la humanidad. ¿Quién fue esta mujer misteriosa que algunos llaman la primera rebelde del Edén? ¿Cómo su historia se entrelaza con la caída y la redención? ¿Y qué revela su existencia sobre los secretos más profundos de la creación divina? Muchos se han conformado con la imagen de Eva como la única mujer formada de la costilla de Adán, la compañera destinada a compartir el paraíso y la carga del pecado. Pero si nos atrevemos a escarbar bajo la superficie de los textos, si nos adentramos en el laberinto de la tradición judía y de las interpretaciones más antiguas, descubriremos que no todos los sabios y rabinos estuvieron de acuerdo con esa versión simplificada de la creación. El Midrash Rabbah, por ejemplo, susurra historias que los oídos modernos rara vez escuchan. Relatos sobre una primera mujer llamada Lilith, creada al mismo tiempo que Adán, no de su costilla, sino del mismo polvo y barro, igual a él en esencia y fuerza, con una voluntad que la llevó a cuestionar su papel en el plan divino. Esta mujer, que algunos identifican como la primera esposa de Adán, no aceptó someterse a su compañero y, desafiando la autoridad que le fue impuesta, abandonó el paraíso por voluntad propia. Su historia está cargada de símbolos espirituales y preguntas que sacuden la estructura de la fe y la interpretación tradicional. ¿Cómo pudo surgir una figura así, capaz de romper la armonía del Edén y huir al desierto, desafiando a Dios y a su creación? ¿Y qué consecuencias trajo su partida para la humanidad y para la propia Eva, que habría sido creada después, como respuesta al fracaso de esa primera unión? El Génesis, en su relato breve y poético, nos dice que Dios creó al hombre del polvo, de la tierra, y que luego, viendo su soledad, le formó una compañera de su costado. Pero en la riqueza de las interpretaciones hebreas, la mística judía y los textos del Talmud y el Zohar se entretejen hilos de sabiduría que apuntan a una verdad más compleja. La creación de Lilith como una entidad poderosa y autónoma, dotada de libre albedrío y con la misma chispa divina que Adán. Según el Talmud, en Génesis Rabbah 18:4, se dice que Dios creó dos formas humanas al principio y que Lilith se rebeló contra su papel secundario, pronunciando el nombre sagrado de Dios, el Shem HaMeforash, y escapando hacia el Mar Rojo, donde se transformó en un ser asociado a la desolación y la independencia. ¿Pero qué significa este acto para nosotros hoy? ¿Acaso el simple hecho de que la tradición conserve su nombre y su historia no revela algo profundo sobre la naturaleza humana y espiritual? ¿No nos muestra que desde el comienzo mismo de la creación había en la humanidad un deseo de libertad, una chispa de rebeldía que, lejos de ser condenada de inmediato, fue parte del plan divino para que la humanidad pudiera escoger entre la sumisión y la independencia? Lilith representa ese primer eco de la autonomía femenina, un reflejo del conflicto interior entre obedecer o cuestionar, entre aceptar el destino o escribir nuestra propia historia. En la literatura apócrifa, como el alfabeto de Ben Sira, Lilith aparece confrontando a Adán y negándose a yacer debajo de él, argumentando que ambos fueron creados iguales y que ninguno debía dominar al otro. Cuando Adán insiste, Lilith pronuncia el nombre de Dios y huye,
convirtiéndose en un espíritu errante que habita los lugares desolados. ¿No es intrigante que esta figura aparezca en textos antiguos, pero no en el canon bíblico oficial? ¿No será que su exclusión refleja una tensión espiritual sobre el lugar de la mujer en la creación? Una tensión que ha resonado a lo largo de la historia y que sigue viva en nuestros días. Los sabios medievales, como Rashi y Maimónides, debatieron la existencia y la naturaleza de Lilith. Algunos la consideraron un mito moralizante, otros un demonio, pero otros la vieron como un símbolo de la libertad femenina que desafiaba las estructuras establecidas. San Agustín, por su parte, nunca mencionó a Lilith directamente, pero sus escritos sobre la caída del hombre y el papel de la mujer resuenan con ecos de una humanidad dividida entre el pecado y la gracia, entre el orden y la rebelión. ¿Y Eva? ¿Qué lugar ocupa en esta historia? Eva, la madre de todos los vivientes, fue formada de la costilla de Adán, según el Génesis, para que no fuese independiente de él. Esta diferencia en la creación, Lilith del polvo, Eva de la costilla, ha sido interpretada por muchos como una alegoría de la sumisión y la dependencia. Pero no podríamos preguntarnos si esta misma diferencia nos habla de la tensión entre la libertad y la obediencia, entre la igualdad y la jerarquía. ¿No podría ser que Eva heredó una tarea difícil, la de reconstruir la armonía que Lilith, con su rebeldía, había roto? Cuando Eva toma el fruto prohibido y lo comparte con Adán, no es solo un acto de desobediencia, es un paso hacia la conciencia, hacia el conocimiento del bien y del mal. Es un eco de la libertad que Lilith ya había reclamado, un reflejo de esa misma chispa que ardía en la primera mujer. ¿No es fascinante pensar que, aunque separadas en la narrativa, ambas figuras, Lilith y Eva, representan los dos rostros de la humanidad, la independencia y la unión, la soledad y la compañía, el riesgo y la obediencia? El Zohar, uno de los textos místicos más influyentes del judaísmo, insinúa que la figura de Lilith continúa rondando el mundo como un espíritu inquieto, tentando a los hombres y sembrando discordia, pero también desafiando la rigidez de las estructuras y recordándonos que la creación divina es un misterio que no siempre se ajusta a nuestras expectativas. ¿No será que Lilith, en su papel de sombra espiritual, sigue siendo una parte inseparable de nuestra historia, un recordatorio de la libertad que Dios nos concedió y de las consecuencias que esa libertad conlleva? Y si Lilith, la mujer misteriosa que desafió a Eva, no es solo un mito, sino una advertencia, un espejo en el que vemos reflejada nuestra propia lucha interior. ¿Qué nos enseña su historia sobre la fe, sobre la sumisión y la rebeldía? ¿Qué nos dice sobre nuestro lugar en el plan divino y sobre la necesidad de encontrar equilibrio entre la autonomía y la comunión con Dios? Hoy, al abrir este antiguo misterio, te invito a que dejes tu comentario y compartas tu reflexión espiritual sobre este enigma, porque tal vez, al hacerlo, podamos descubrir juntos que la historia de la primera mujer no es solo un eco del pasado, sino una voz viva que nos llama a repensar nuestra fe y nuestra identidad. En la penumbra de los textos más antiguos, el eco de Lilith resuena como un susurro inquietante que desafía nuestras certezas. ¿Acaso su historia no refleja de alguna manera los recovecos más oscuros y profundos del alma humana? Porque, si consideramos la creación como un acto de amor divino, ¿cómo entender la presencia de esta mujer rebelde que, lejos de someterse, decide apartarse del plan original? En el alfabeto de Ben Sira, ese antiguo compendio de leyendas y enseñanzas, se describe a Lilith enfrentándose a Adán en un acto de desafío que desgarra la unidad edénica. ¿Por qué he de yacer debajo de ti?, pregunta.
y su pregunta resuena a lo largo de los siglos como un rugido de libertad. Esa pregunta no solo interpela a Adán, sino que nos interpela a todos. ¿Cuál es el verdadero lugar del ser humano en la creación? ¿Debemos resignarnos a un papel impuesto o tenemos el derecho, y acaso el deber, de buscar nuestra propia voz y nuestro propio destino? Los místicos judíos desarrollaron esta figura en un contexto donde el mundo espiritual y el físico se entrelazan. El Zohar, obra central de la Cábala, retrata a Lilith como una figura de sombras, una tentadora que se nutre de las energías de los desprevenidos, especialmente de aquellos que no vigilan su alma. En el Zohar 19b se dice que Lilith vaga por la noche y se disfraza de mujer hermosa para seducir a los hombres y arrebatarles su fuerza vital. ¿No es esta una metáfora poderosa de las tentaciones que acechan a cada uno de nosotros, de esas fuerzas que nos invitan a rebelarnos contra el orden divino? ¿No será que Lilith representa esa parte indómita de nuestro ser, esa chispa de fuego que nos tienta a buscar el conocimiento, la independencia y el poder más allá de lo permitido? Pero la historia no termina ahí. Según algunos Midrashim, tras abandonar el Edén, Lilith pronunció el nombre secreto de Dios, el Shem HaMeforash, y con ello selló su destino. Esta mención del nombre sagrado no es un detalle menor, sino que revela un conocimiento prohibido, una conexión directa con la esencia divina que la convierte en algo más que una simple criatura. Al invocar el nombre de Dios, Lilith demuestra que posee un conocimiento que la sitúa en un nivel casi igual al de los ángeles, desafiando la jerarquía de la creación. ¿No será que en este acto se revela un secreto profundo sobre el poder del conocimiento y la libertad, sobre la fragilidad del orden establecido y el riesgo de transgredir los límites divinos? Mientras tanto, Eva aparece como la mujer que acepta el plan divino, pero también como la que, al tomar el fruto, desafía la orden de Dios. Su acto no es una simple desobediencia, sino el inicio de la conciencia humana, del discernimiento entre el bien y el mal. Eva, en su aparente sumisión, encierra una chispa de la misma rebeldía que movió a Lilith, pero su historia es recogida y transformada por el canon bíblico en un relato de caída y redención. ¿No es esta dualidad, Lilith que huye y Eva que toma el fruto, un reflejo de las tensiones que anidan en cada alma humana? ¿No llevamos todos dentro de nosotros un poco de Eva y un poco de Lilith, un deseo de obedecer y al mismo tiempo un deseo de desafiar? La literatura cristiana primitiva y la patrística apenas mencionan a Lilith, quizás porque su figura perturbaba el relato lineal de la caída y la redención. San Jerónimo, en su traducción de Isaías 34:14 en la Vulgata, introduce la palabra Lamia, un espíritu nocturno, en lugar del término hebreo Lilith, tal vez como un intento de diluir su fuerza mística. Sin embargo, la idea de la mujer demoníaca, la tentadora, persiste en la tradición cristiana bajo diversas formas. La serpiente en el Edén, la mujer vestida de escarlata en el Apocalipsis, María Magdalena convertida en prostituta por la tradición. ¿No será que la figura de Lilith encarna ese temor ancestral a la mujer libre, a la que escapa del control y desafía las normas establecidas? Los cabalistas, en sus textos más esotéricos, describen a Lilith como la esposa de Samael, el ángel de la muerte y la acusación. Según el Zohar 3:76b, Lilith y Samael representan las energías caóticas que desafían la unidad divina. Juntos, forman la pareja oscura que se opone a la unión sagrada de Adán y Eva. ¿No es esto un símbolo de la lucha interior que libramos cada día, una batalla entre la luz y la oscuridad, entre el orden y el caos? ¿No será que Lilith, en su unión con Samael, refleja la parte de nosotros que, aun sabiendo lo que es correcto, elige el camino más difícil, el de la rebelión y la transgresión?
A lo largo de los siglos, Lilith se ha convertido en un espejo donde cada generación ha proyectado sus miedos y sus deseos más ocultos. En la Edad Media, las mujeres temían invocar su nombre, y las parteras colgaban amuletos con los nombres de ángeles protectores para ahuyentarla de las habitaciones de parto, pues se decía que Lilith robaba a los recién nacidos. Pero también hubo quienes la vieron como un símbolo de fuerza femenina, de independencia y de poder espiritual. En la literatura moderna, el eco de Lilith resurge como una voz que reclama igualdad, autonomía y dignidad. ¿No es fascinante cómo una figura que nació en los márgenes del mito ha encontrado un lugar en la conciencia contemporánea, desafiando las estructuras patriarcales y reclamando un espacio en el relato de la creación? Y si miramos con atención, ¿no es acaso la historia de Lilith y Eva la historia de todos nosotros? ¿No es su dualidad el reflejo de nuestras propias luchas internas, de esa tensión constante entre el deseo de libertad y la necesidad de comunión, entre la soledad y la pertenencia? Quizá por eso su historia ha sobrevivido a los siglos, porque encarna algo que nunca dejamos de enfrentar: la elección entre el sometimiento y la autonomía, entre el miedo y la fe. Porque al final, no es solo un relato sobre el Edén, sino una lección espiritual que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios y con nosotros mismos. Hoy, al mirar hacia atrás y contemplar el misterio de la primera mujer misteriosa que desafió a Eva, no podemos evitar preguntarnos: ¿qué hubiera pasado si Lilith se hubiera quedado? ¿Cómo habría sido la historia de la humanidad si ella hubiera aceptado su papel? ¿O si Adán hubiera comprendido su valor? ¿Y qué nos dice eso sobre nuestras propias relaciones, nuestras luchas por ser aceptados y comprendidos? ¿No será que, como Lilith y Eva, cada uno de nosotros lleva dentro de sí la posibilidad de aceptar el plan divino o de huir hacia la noche, buscando su propio camino? Déjanos tu comentario y cuéntanos, ¿qué opinas sobre este misterio? ¿Crees que Lilith fue real o solo un mito creado para advertirnos de los peligros de la desobediencia? ¿Y qué te enseña su historia sobre la fe, la libertad y el plan divino para tu vida? Porque hoy, al abrir este enigma oculto en las Escrituras, tal vez descubramos que la verdadera enseñanza de Lilith no es su rebeldía, sino la invitación a examinar nuestro propio corazón y a reconciliar nuestras sombras con la luz que nos guía. Así, querido espectador, al contemplar el misterio de la primera mujer que desafió a Eva, recordamos que cada historia, cada mito y cada revelación espiritual nos hablan de las luchas y anhelos más profundos del alma humana. Lilith no es solo una figura de la antigüedad, es un reflejo vivo de nuestra búsqueda de identidad, libertad y sentido. Que su historia despierte en ti la curiosidad y el coraje de explorar los secretos de tu propia fe. ¿Qué opinas sobre este misterio? Queremos saber tu reflexión. Suscríbete al canal y comparte este video con quienes buscan respuestas.